Bueno, buenos días. Vamos a comenzar entonces la sesión de hoy. Ya nuestros colegas del 12 de octubre, buenos días, están también conectados. Hoy realmente es una sesión y es una sesión especial. Yo creo que es la primera vez que alguien de nuestro entorno va a dar una de estas sesiones. Es, por tanto, algo muy significativo. Nos han pedido que diera esta sesión y, por lo tanto, para nosotros es un placer que realmente dé esta sesión, en estas sesiones conjuntas con el 12 y nos va a hablar de algo muy relevante, es decir, qué pasa con los niveles muy bajos de colesterol, qué pasa con fármacos que logran esos niveles tan bajos de colesterol que son los PCSK9. Eso es seguro en diferentes ámbitos. Este es un debate realmente continuo, aunque está relativamente resuelto, pero lo que no estaba muy resuelto, aunque había un ensayo clínico, es si lograr esos niveles con fármacos que modulan la función del PCSK9, es decir, con inhibidores de PCSK9, es también seguro desde un punto de vista clave que siempre es debativo, que es el deterioro cognitivo. Realmente niveles bajos y PCSK9 tienen algún tipo de interacción. José Seijas, que es nuestro coordinador de ensayos clínicos de aquí, del área de Santiago de Compostela, en el área cardiovascular, pues nos va a hablar de un estudio. Él lideró un estudio, un ensayo clínico en ese sentido, y eso tiene una gran fortaleza para ver si realmente el tratamiento con PCSK9 en mundo real se asocia a algún cambio en la esfera cognitiva, que es una de las cuestiones que siempre ha estado ahí en el debate. Por tanto, José, cuando quieras, y buenos días a todos. Buenos días, Juan. Buenos días a todos los colegas del 12 de octubre. Luego, al final, abriremos un turno de preguntas. José, cuando quieras. Vale, gracias. Hola, buenos días a todas, a todos los que estáis aquí presentes. También agradecer al 12 de octubre que están conectados y bueno, ya más gente que me consta que se conecta a través de la web. Y bueno, como dice el doctor Jonatey, pues el tema de la sesión está claro. Esto lo voy a dividir en una parte de una introducción que me gustaría hablar un poco también para entender la función de los IPCSK9 en reducción del LDL como estamos actualmente, y ya después centrarme en los métodos del estudio, que creo que fue un estudio muy riguroso, en los resultados, obviamente, en eficacia, más esta parte un poquito más corta, y sobre todo centrarme en la seguridad cognitiva. Y después un par de slides que me gustaría hacer de algo que publicamos hace 2 meses de coste-utilidad y calidad de vida. Bueno, para empezar, esta diapositiva me interesa ponerla, pues sobre todo porque vamos hacia fármacos con reducciones más intensivas, porque esto es una imagen de cómo hemos cambiado en los últimos 40 años en nuestros objetivos de reducción del LDL. En el año 88, que a lo mejor nos parece ahora un poco descabellado, los objetivos eran 130 de LDL. Después ya hacia el año 2012 pues casi se redujo hasta la mitad, pacientes de alto riesgo cardiovascular en 70 era el objetivo, y ya en las guías actuales europeas, 2019, en las americanas, son claros y nos dicen aquellos pacientes que tengan alto riesgo cardiovascular, el objetivo es reducir por debajo de 55. No solo eso, sino que en adición reducir un 50% los niveles basales. Incluso se recomiendan en aquellos pacientes tras infarto que hayan tenido un evento cardiovascular, pues reducir más allá todavía de 40. Y bueno, para conseguir esto, porque son unos objetivos de reducción intensiva, pues ahora mismo no podemos decir que no lo podemos conseguir, porque hay arsenal terapéutica para ello. Partíamos de estatinas de alta potencia con ezetimibe, que andaban alrededor del 65, con ácido bempedoico recién comercializado podemos conseguir un 5% más de reducción. Y cuando combinamos estos 3 fármacos, la reducción ya se habla de pacientes naïf en torno al 70-75%. Cuando se juntan las estatinas y ezetimibe con IPCSK9 hasta la fecha, se logran los valores de mayor reducción, que andan alrededor del 85%,
Pero ya hay resultados, estudios, estimaciones de si juntamos ácido bempedoico con estos 3 fármacos para superar una reducción del 85%. Y todo esto a la espera de un fármaco que se va a comercializar dentro de poco, como es el obicetrapib, que tiene resultados de reducción de LDL muy importantes y, más allá de eso, reducciones de LPA en torno al 50%, el doble que los IPCSK9. Y bueno, para entender el beneficio del LDL hay que saber que es una reducción del LDL, el beneficio es lineal y continuo, y podemos hablar de 3 pilares básicos. A estas alturas sabemos que de earlier the better, es decir, que hay estudios de cohortes, multitud de estudios de cohortes que nos dicen que aquellos pacientes que se exponen en edad temprana a valores elevados sin tratar de LDL, pacientes jóvenes, muy jóvenes, en el futuro van a tener un mayor riesgo cardiovascular. De lower the better, esto está más que demostrado porque hay una evidencia absoluta, porque se demostró a través de ensayos clínicos autorizados que demuestran hasta reducciones de un 24% de reducción de eventos cardiovasculares mayores. Y por último, de longer the better, cuanto mayor es la reducción en el riesgo, o sea, cuanto más se exponen los pacientes a estos fármacos a lo largo de la vida, se reduce muchísimo el riesgo cardiovascular. Y bueno, una pequeña diapo para ver un poquito y entender cómo funcionan los IPCSK9. Vemos que en la célula del hepatocito hay unos receptores de LDL. Estos receptores de LDL, obviamente, son los encargados de captar el LDL en sangre circulante y lo integran en el interior de la célula, con la peculiaridad de que una vez que el LDL ya es destruido, el receptor vuelve a la superficie a captar más LDL. ¿Qué ocurre? Pues vemos aquí esas moleculitas pintadas de verde, que son PCSK9, que utiliza el organismo en un mecanismo autorregulador para unirse también a estos receptores LDL. La diferencia es que integran los receptores y los degradan. Con ello, pues al final se disponen de menos receptores LDL y obviamente aumenta el LDL circulante. Entonces la idea de las dianas de estas terapias es bloquear la IPCSK9 para reducir drásticamente el LDL circulante. Y de hecho lo podemos conseguir con anticuerpos monoclonales, que hablaremos ahora en un momento, que son los más antiguos, pero ya tenemos ensayos clínicos incluso en este servicio con péptidos macrocíclicos de administración oral. También hay oligonucleosis antisentido en este momento en fase de investigación y un RNA interferente que hace un año ya pasó en el SERGAS a estar comercializado y financiado. Y bueno, por último, en fases muy tempranas tenemos la terapia de edición génica frente a PCSK9. Y bueno, los primeros ensayos clínicos, rápidamente, que todos conocéis, yo creo que fueron los con anticuerpos monoclonales, fue el estudio Fourier. Fue publicado en el año 2017, se incluyeron pacientes con un perfil de alto riesgo cardiovascular y con eventos cardiovasculares ocurridos en el pasado, y el Odyssey, publicado en el 2018, el año siguiente, con alirocumab, se centró más en pacientes con un infarto reciente. Los pacientes antes de ser escrinados debían de tener un infarto en el último año. Los resultados en reducción del LDL fueron prácticamente igual, 59-62, y lo que llama la atención es que, a pesar de tener unos diferentes criterios de exclusión o un diseño similar, la reducción en eventos cardiovasculares mayores fue igual, fue del 15% en ambos estudios. Esto es muy interesante para ver después si es seguro o no reducir el LDL a valores muy bajos. Se publicó en el Circulation en el año 2022 el estudio Open Label Extension con pacientes con evolocumab. El seguimiento fue muy largo, estos pacientes estaban en abierto con evolocumab y se demostró un 23% menos de muerte cardiovascular. No solo eso, para ver temas de seguridad que después mostraré, casi el 70% de los pacientes estaban con valores por debajo de 40 miligramos de decilitro en estos 8 años de seguimiento. Y la seguridad se demostró que fue estable durante los 8 años de seguimiento. Los resultados en eventos cardiovasculares mayores fue del 15%, es decir, iguales a los ensayos clínicos pivotales,
y la reducción de las probabilidades de tener un infarto y un ictus fue del 20%. Estamos hablando de un estudio en abierto, de un seguimiento muy largo y con unos resultados muy positivos. Inclisiran, para hablar un poquito de cómo bloquear la PCSK9 a través de otra tecnología, en este caso es un RNA silente, reduce el LDL en valores muy similares a evolocumab y aliro, con reducciones de la lipo-A también muy similares. En el Congreso Europeo del año 2023 se publicó también un Open Label Extension, el Orion 8, que era un seguimiento a 6 años de estos pacientes. La reducción se mantuvo en el 50%, no bajó más allá del 50%. Y en estos momentos nos encontramos, estamos participando de hecho en el servicio, en el estudio Victorio Preven, que es para ver el impacto de inclisiran en endpoints duros, en reducción de eventos cardiovasculares mayores. A pesar de eso, nosotros en colaboración con Alberto Cordero ya publicamos un metaanálisis donde hacíamos una estimación de reducción de eventos cardiovasculares mayores y nos salió en torno a un 13%. Veremos los resultados del PREVEN. Pero bueno, como veis en la gráfica derecha, está muy en línea con el resto de ensayos con anticuerpos monoclonales. Incluso la industria posteriormente hizo otro metaanálisis con el Orion 911, donde se demostró una reducción del 13% de síndrome coronario agudo. Bueno, y esta diapositiva es un poco para ver los efectos de estos anticuerpos más allá de la reducción de los eventos cardiovasculares mayores. ¿Qué ocurre en imagen? ¿Qué ocurre con la placa coronaria? Pues algo muy interesante. Se publicaron ensayos en el 17, en el JACC en el 22, con evolocumab, donde se demostró, hubo una eficacia de evolocumab tras infarto de miocardio sin elevación ST, que contribuían sobre todo a la estabilización y regresión de la placa. En el JAMA 2022 se publicó el estudio PACMA también. El estudio PACMA, que fue con aliricomab y tras infarto también, demostró una reducción del volumen de la placa, pero en aquellas arterias que no estaban relacionadas con el infarto de miocardio índice tras un año de seguimiento. Y por último también incluí pues, este artículo del año, hace 3-4 meses, en el 2024, en la revista Aterosclerosis, que incluso el evolocumab administrado 6 semanas previas a una revascularización programada produce una reducción significativa del contenido lipídico de las placas. Bueno, y ya centrándonos un poquito en el tema de la sesión, cómo actúa, qué debate hay o qué dudas tenemos con el colesterol a nivel neuronal. Pues bueno, el colesterol a nivel neuronal se sintetiza en el astrocito, se forma un complejo con la ApoE y este es captado por receptores de LDL y liberado también en la neurona. Lo que tenemos que tener claro es que este metabolismo a nivel neuronal es totalmente independiente del metabolismo del colesterol en el resto del organismo. A pesar de eso, surgieron dudas de que pues, a lo mejor pues, variaciones en el colesterol si podían influir en acumulación de proteínas dañinas como las tau, beta-amiloide. Otras dudas eran si estos cambios esenciales de colesterol podían afectar a las señales cerebrales o incluso podían impactar entre la comunicación entre neuronas. Esto todo, bueno, pues fueron un poco de artículos ya de hace años que ponían eso un poco en duda el efecto de estos fármacos, pero después también quedó demostrado que los inhibidores de la PCSK9 no atravesan la barrera hematocefálica y no tienen efecto a nivel neuronal. ¿Y qué dice la evidencia científica que hay hasta la fecha en cuanto a estudios y reportes que afectan a la función cognitiva, a eventos neurocognitivos? Bueno, esto todo nació a raíz de que en el año 2012 la industria, con estas ciertas dudas, lo que hizo es instar a los laboratorios productores de fármacos que inhibían la PCSK9 y que reducían drásticamente los niveles de LDL, a hacer estudios dirigidos a un control de la función cognitiva. Hasta la fecha se publicaron después estudios como el Odyssey Long Term, que parecía que había un aumento de los eventos neurocognitivos, en este caso no estadísticamente significativos, pero sí en el Osler 2015. ¿Qué ocurrió? Que una vez cuando
haces un análisis crítico de estos estudios, ves que son eventos reportados por los pacientes, no tienen un rigor de que tú estás evaluando como variable principal estas variaciones de la función cognitiva. Entonces, pues bueno, hacían falta más estudios. Se publicó el Fourier, el Odyssey, pero no estaban diseñados como tal. Hubo un par de metaanálisis que fueron unos en cada sentido, pero no hubo hasta la fecha nada que se centrara en la evaluación de la función cognitiva. Bueno, pues un poco para romper este debate nació, yo creo que el primer ensayo clínico, el Ebbinghaus, publicado en 2017 en el New England. Es un ensayo muy importante en este sentido, puesto es un ensayo clínico aleatorizado frente a placebo con evolocumab, con un periodo de seguimiento de casi 2 años. Se incluyeron casi 2.000 pacientes y la metodología de evaluar la función cognitiva pues fue muy rigurosa. Es una tecnología de la Universidad de Oxford, que es la tecnología CANTAP, que son unos cuestionarios electrónicos donde no solo se mide el cálculo total de un posible deterioro cognitivo, sino pues se evalúan diferentes subdominios, memoria espacial, y en todos ellos no hubo diferencias significativas, con lo que quedó demostrado, también hay que decirlo, un estudio proveniente de la industria, pero muy bien diseñado, muy riguroso, que decía que no hay, incluso a valores muy reducidos, pues alteraciones de la función cognitiva. A pesar de esto, me gustaría poner este artículo del European Heart Journal en el año 2021, que también pues, hacía un pequeño debate de qué ocurre por debajo de 30, ya no solo a nivel neurocognitivo. Bueno, llegaron a varias conclusiones. La primera de ellas es que el beneficio cardiovascular continuo con pacientes por debajo de esos valores no tenía un límite mínimo de efectividad. Sobre todo lo que comentaba antes, había un efecto positivo y demostrado en la estabilización y regresión de la placa. Sí que nos marcamos esas dudas que venían del pasado, que ocurre con las estatinas y un posible aumento del riesgo moderado de diabetes, pero hasta la fecha no hay ninguna evidencia con estudios de IPCSK nueva que pueden aumentar el número de casos de diabetes. También otro posible riesgo muy poco estudiado es las cataratas. Hay un aumento de cataratas en pacientes con valores por debajo de 25. Deberíamos diseñar estudios o evaluar registros en este sentido, pues porque no hay muchos resultados, se postula, pero no tenemos muchos resultados. Y lo que parece más importante, porque incluso con compañeros algunas veces te plantean qué ocurre con los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Pues bueno, yo para eso pongo un artículo donde se explicaba por qué la gente se puede preocupar, que es en el Neurology, en el 2019. En la gráfica vemos que valores a la izquierda por encima de 70, pues aumentaban el riesgo de hemorragia intracerebral. Fue un estudio de cohortes, fue un estudio de seguir 90.000 pacientes durante 6 años, entre el 2006 y el 2012, y eso decía, valores por debajo de 70 aumentan en la hemorragia intracerebral. ¿Cuáles son mis conclusiones a partir de otros estudios? Es que, bueno, creemos que el LDL muy bajo, los beneficios cardiovasculares en reducción de eventos isquémicos, como es el infarto y el accidente cerebrovascular isquémico, superan este posible riesgo. Y para mí lo que es más importante, el estudio, como decía antes, Fourier-Olé, es un estudio donde el 70% de los pacientes tenían valores por debajo de 40 miligramos de decilitro, valores muy bajos, y el seguimiento fue durante 9 años, incluso superando este estudio de cohortes de que eran de 6 años. No hubo un aumento de la hemorragia intracerebral y demostraron que los IPCSK9 en este sentido son seguros incluso en niveles de LDL muy bajos. Yo creo que con esto los resultados del Fourier-Olé deberían de quedar claro estas dudas en cuanto al tema de hemorragia intracerebral. Y ya, centrándonos en el estudio Memogal, el estudio Memogal, el diseño y los objetivos del estudio, antes de iniciar el ensayo, se fueron publicados en la revista Farmacia Hospitalaria. Es un estudio observacional, multicéntrico, prospectivo,
para evaluar la función cognitiva de estos pacientes. Participaron 12 hospitales públicos de la comunidad gallega y este es el diseño un poco del estudio. Los pacientes, previo, porque participaron en las consultas externas de farmacia hospitalaria, entonces los pacientes que eran incluidos se citaban antes de la primera dosis de IPCSK9 y justo antes de la primera dosis se les pasaba los cuestionarios MOCA, el cuestionario EQ5D, y también se les pasaba, bueno, se les sacaban muestras bioquímicas. A partir de ahí tomaban la primera dosis, pautadas por farmacia, y se les hacía un seguimiento al mes 12 y a los 2 años de seguimiento con las mismas pruebas. Este es el flowchart del estudio con los primary endpoint y los endpoints secundarios que veremos ahora y bueno, un poco el reparto de pacientes incluido en cada uno de los subgrupos de análisis. Los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 18 años que iniciaban por primera vez inhibidores de la PCSK9 con enfermedad cardiovascular esteroesclerótica, hipercolesterolemia. Vemos el Evolucumab y el Elucumab, en aquella fecha el inclisiran no estaba comercializado y se excluían pacientes, pues obviamente que ya tendrían un deterioro cognitivo establecido. La inclusión fue de mayo del 2020 a mayo del 2022 y el seguimiento de mayo de 2020 a febrero de 2023. Por lo tanto, fue un estudio de un seguimiento muy largo para tratarse de un estudio que no viene de la industria y que parte de investigadores independientes del sistema público. Los test que se hicieron, como decía, fue el MOCA, el EQ5D y la toma de muestras bioquímicas. La visita basal, mes 12, mes 24 y aquellos pacientes que hasta que acabó el estudio tenían un seguimiento incluso mayor. Los endpoints, el endpoint principal fue el deterioro cognitivo, evaluado a través del test MOCA. El test MOCA es un test que muchos conocéis, que tiene una puntuación del 0 al 30 y se establece que pues, la puntuación normal es mayor o igual de 26. Lo usamos porque tiene una especificidad del 90% en el diagnóstico de deterioro moderado. Nos parece muy interesante porque leyendo artículos el Minimental parece que no llega a tanto. Los endpoints secundarios fueron los subdominios del test MOCA, que son 7, y también hicimos como endpoint secundario análisis por subgrupos. Nos parecía interesante valorar cómo las diferencias entre los diferentes grupos a el nivel de LDL que alcanzaban el seguimiento, aquellos que estaban por debajo de 55, que iban de 55 a 70 o que tenían valores por encima de 70. Incluso los dividimos por magnitud de reducción de LDL. Los primeros resultados del estudio fueron en eficacia, se publicaron en la revista de Clínica de Investigación en Arteriosclerosis, que es de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, y aprovechamos pues, un análisis intermedio también para ver cómo había influido y si el COVID había sido también un punto que nos podía afectar a estos tratamientos con inhibidores de PCSK9, vemos cómo no, a partir de las siguientes slides. Se incluyeron menos pacientes, ya digo, es un análisis intermedio entre mayo del 20 y abril del 21 con una N del 89. La hipercolesterolemia familiar fue presente en el 25% de los casos. Intolerantes parciales o totales a estatinas la mitad de los pacientes, pero de los que estaban tomando estatinas alcanzaban las estatinas de alta potencia un 80%. En ezetimibe estaban un 62% de los pacientes ya en esa época. Y bueno, esto también son los resultados. Vemos como a la izquierda nos costó, porque bueno, en las épocas de presión hospitalaria y cuanto más ingresos había por kit en planta y UCI, las prescripciones de IPCSK9 bajaron drásticamente. Las gráficas son opuestas a presión y prescripción. A pesar de todo ello, la reducción, por eso que hubo una buena adherencia de los pacientes y una buena metodología de dispensación, fue muy similar a los ensayos clínicos, sin diferencia entre ambos fármacos. Y creo que también tuvimos un alto porcentaje de pacientes que alcanzaban los targets, los objetivos en ese momento, alrededor del 60%. Cabe destacar que los pacientes que estaban sin estatina solo con ezetimibe y PCSK9, en este caso ya solo el 40% alcanzaban los objetivos, pero como veremos después son buenos resultados. En cuanto a seguridad, nada, decir que los eventos adversos recogidos fueron muy típicos, reacciones en el sitio de mialgia, síntomas gripales, y no fueron más allá de estos eventos.
Y en cuanto a la eficacia, pues bueno, decir que fue el primer estudio en vida real publicado durante la pandemia y la reducción del LDL fue muy similar a ensayos clínicos autorizados. El 39% de los pacientes quedaban fuera de objetivos de LDL, el 60% solo en doble terapia, pero cuando los comparamos con los registros más recientes en esa época, que eran registros internacionales publicados en revistas de alto impacto, vemos que en total tanto el Eurospire 4 como el Santorini, los pacientes se encontraban muy fuera de objetivos, entre un 70 y un 75. Nada, resumiendo aquí un poco cómo conseguimos esto, bueno, pues gracias a la implicación de los profesionales sanitarios durante esta época se sigue posible, pero también por la teleconsulta. Fue muy importante poder acceder a los pacientes no de manera presencial y al trabajo también que hay que agradecer pues, a los servicios de farmacia. Creamos pues, una experiencia muy buena. De hecho, el Sergas después reguló la entrega de fármacos a domicilio después de esta experiencia. Y bueno, esto nos vamos a centrar ahora, yo creo que en la parte más importante de la sesión, que es el estudio Memogal en cuanto a seguridad y a función cognitiva. Vemos que fue publicado en el año 2023 en el American Journal of Cardiovascular Drugs, una implicación muy grande de todos los profesionales en Galicia, más de 30 investigadores en los 12 centros y un estudio totalmente multidisciplinar, farmacéuticos, cardiología, enfermería, con lo cual estamos muy contentos de la participación y sobre todo en un periodo que era complicado hacer estudios. Y los resultados, bueno, esto también es muy importante, ver que en un estudio observacional donde no tenemos recursos que podamos seguir de media a los pacientes 99 semanas, que son 2 años, con una tasa de retención del 90% y solo un dropout del 10%, que supera numerosos ensayos clínicos autorizados, con los recursos económicos que tienen, CREOs y todo, pues nada, estamos muy orgullosos de poder llegar a esas tasas de seguimiento que nos permitieron pues, llegar a estos resultados. Varones eran el 66%, como siempre, pues mayoría, edad media 60%, enfermedad cardiovascular establecida 85%, se mantenía al final del estudio, porque se incluyeron aquí ya más pacientes, el 25% de hipercolesterolemia, sí se redujo un poquito con el análisis intermedio los pacientes con intolerancia a estatinas, Y esto es un poquito lo que nos gustó también del estudio, que nos salió muy homogéneo en cuanto a prescripciones, al ser un estudio en vida real y no poder controlar las prescripciones, nos ha salido totalmente homogéneo. Los pacientes que estaban con alirocumab era el 52% y los pacientes que estaban con evolocumab era el 48%. La reducción en este momento, al final del estudio, tras 2 años y medio, 3 años y medio, fue de 55,6% de LDL y partiendo de valores pues, bastante más elevados que en los ensayos clínicos, pues, obviamente por los criterios de financiación, aquí partíamos de valores de 145. Y esto fue también el perfil de pacientes que tratamientos estaban fuera ya, o sea, más allá de los IPCSK9, pues ya en ese momento el 40% casi con rosuvastatina, el 20% con atorvastatina, que creo que está básicamente es solapable a lo que se está haciendo ahora en el año 2024. Y sobre todo con ezetimibe, casi la mitad de los pacientes estaban en ezetimibe. Me llamó la atención cuando comparé con el registro previo de que se publicó en The Lancet, en el Santorini, que tan solo en terapia combinada de ezetimibe y rosu se encontraban el 30% de los pacientes, un 15 menos de los pacientes. Por eso es bueno también muchas veces hacer este tipo de registros, estudios locales, para ver en qué situación estamos. Bueno, y estos son los resultados. Yo creo que la parte más importante es ver los resultados del estudio Memogal. El estudio Memogal demostró que tanto en el valor del test total del MOCA, que era el primary endpoint, no hubo diferencias significativas y tampoco hubo diferencias significativas en ninguno de los subdominios. Vamos, hay una cosa que se llama recuerdo indiferido, que voy a poner ahora una slide porque nos gustó trabajar en la discusión del paper en este aspecto, nos llamó la atención que hubiera esa mejora. Pero en general, todos aquellos artículos, bueno, sí, estas publicaciones que decían aumentos neurocognitivos, pero que no estaban diseñados como tal,
incluso, bueno, salen verdes, debería salir en rojo de la derecha, esos dos metaanálisis del 16-17 que iban igual en el mismo sentido. Yo creo que estamos en línea con los estudios más potentes que fueron Fourier y Odyssey y estos metaanálisis del 21, a pesar de que, ya digo, estos ensayos estaban diseñados a recoger número de eventos, pero no evaluar. Entonces, pues hay que recordar que donde más en línea y después el único estudio, que es el Ebbinghaus, que era un ensayo clínico, el único estudio publicado, después fue el estudio Memogal. El estudio Memogal, a diferencia, es un estudio que no viene de la industria, que es en vida real, pero que representa unos resultados, como podéis ver en la gráfica, totalmente solapables. Un estudio después menor de aterosclerosis con el Alirocumab y la tecnología CANTAP, que también iba en la misma dirección que nuestros dos estudios. Yo creo que el debate está más que ganado, yo creo, porque, vamos, los tres estudios diseñados como tal, dos de la industria, uno desde fuera, desde vida real, diseñado por investigadores independientes, van todos en el mismo sentido. En cuanto a esta mejora del recuerdo en diferido, yo planteé a los revisores, les gustó la explicación como posible el cuestionario MOCA, que todos muchos conocéis, una de las preguntas, pues lo que es la segunda, se manda a recordar al paciente pues 5 palabras, rostro de la iglesia clavel rojo, yo ya me lo sé de tanto repetirlo. No, ya no es eso, es que es en la penúltima pregunta y sí que el paciente tenga aviso previo, de sorpresa se lo vuelves a preguntar. ¿Qué ocurre? Que claro, al mes 12 y al mes 24, cuando le dice las 5 palabras, dice, este me lo va a volver a preguntar. Entonces puede haber ahí un memoria. Esto es unas opiniones que sacamos desde el estudio, pero me llamó la atención que revisando antes de hacer esta charla, busqué cosas al respecto y pues se publicaron dos artículos en el año 2024, diciembre y noviembre, o sea, súper recientes, donde nos citaban porque les parecía muy interesante las conclusiones que habíamos obtenido, porque ellos están o puede que estén encontrando posibles beneficios potenciales incluso contra el deterioro cognitivo asociado al Alzheimer de estos fármacos IPCSK9 por efectos pleiotrópicos positivos en la memoria. De hecho, hablaban en las discusiones de estos artículos que están planteando futuras investigaciones en poblaciones con riesgo elevado de portadores de HAN APOE4, con lo cual podemos decir que ahora mismo la tendencia incluso es a que estos fármacos pueden ser protectores en otras enfermedades. Recientemente también se publicó un artículo muy interesante de portadores de la PCSK9 y el cáncer de mama, y parece demostrar que los inhibidores de la PCSK9, al bloquear la PCSK9, puede reducir bastante la metástasis en cáncer de mama. Es un tema que está ahí, pues veremos en el futuro cómo se plantea, pero vamos, que tienen nuevas indicaciones más allá de lo que es hipercolesterolemia. Dentro del estudio Memogal también hicimos análisis por subgrupos que no vimos en el Ebbinghaus. Lo que hicimos fue comparar a Alirocumab y Evolocumab porque teníamos muestras muy homogéneas. Los resultados fueron que no hay diferencias para nada entre ninguno de los dos fármacos y, como decía antes, entre subgrupos por LDL al nivel de seguimiento. No hubo diferencias entre los pacientes que quedaban por debajo de 55, estaban entre 55 y 70 y por encima de 70. Y lo más importante, que decidimos dividir los grupos en grupos homogéneos. Para ello tomamos diferentes en cuanto a revoluciones de estatinas y de IPCSK9, hicimos tres subgrupos. Aquellos que reducían LDL más del 30%, perdón, menos del 30%, entre 30 y 60% y por encima de 60%. Pues el p-value, como veis, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos por intensidad de reducción del LDL. También pusimos un punto de corte de 40 y dividimos los pacientes que estaban por debajo de 40 y los que estaban por encima de 40. Tampoco encontramos diferencias significativas ni en el sexo. Lo que sí que encontramos fue en aquellos pacientes muy mayores y los pacientes más jóvenes. Ahí, como cabía de esperar, sí que hubo diferencias en el cuestionario MOCA.
Bueno, pues nada, resumiendo el estudio Memogal, aparte de publicarse en el American Journal of Cardiovascular Drugs, fue publicado también en varios congresos, en la Sociedad Española de Cardiología, en la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y hace poco también pues, en el American Heart Association, en una revisión bastante importante sobre IPCZ9, inclisiran, pues también se citó nuestro artículo. Y ya para terminar, esto es un artículo que publicamos ahora en noviembre, aprovechando los datos y era también una de las intenciones cuando iniciamos el estudio, puesto que pasamos el EQ5D a todos los pacientes y entonces lo que hicimos fue un estudio no de coste-eficacia, sino de costo-utilidad, con un valor de 51.000 euros ABAC. Explicaré ahora por qué no sale positivo y hubo una mejora muy importante en calidad de vida. La calidad de vida, como vemos en estos 5 subdominios, hubo un aumento también de los pacientes, hasta un 10% que no reportaban al seguimiento, que no tenían síntomas en cuanto a movilidad, un 7% menor en autocuidado, otro tanto en actividades diarias, quizás estos dominios son los que menos variaciones ves, pero nos llama mucho la atención cómo hubo un aumento en dolor y malestar. Se mejoró hasta un 20% los pacientes que no relataban dolor al seguimiento y ansiedad y depresión ocurrió lo mismo, no un 20%, pero un 16% en pacientes sin síntomas de ansiedad y depresión. Todos los cambios, como veis abajo, fueron estadísticamente significativos. Y bueno, terminando, pues fue un estudio desde la perspectiva de sociedad, donde tomamos en cuenta costes directos e indirectos. Fue una duración de 2 años, 3 años, que fue lo que duró el estudio Memogal. Los resultados fueron de 51.000 euros quali. Utilizamos una tasa de descuento del 3,5%. Y a la hora de discutir el artículo, tras varias revisiones, somos conscientes de que España maneja un umbral oficioso, pero en ningún momento oficial, porque te encuentras umbrales de 30.000, 40.000. En oncología he visto umbrales de 80.000 euros. Entonces lo que hicimos fue tomar 2 comparadores nacionales que trabajaban con enfermedades cardiovasculares exclusivas y otro internacional, de la PAUCIS. También tomamos el proyecto JOICE de la OMS, que no es en enfermedades cardiovasculares, pero sí tenía en cuenta el PIB per cápita de cada país. Con todo esto, nos salió una horquilla para este tipo de patología y utilizando estos comparadores de 45.000 a 90.000 euros quali para la costo-utilidad y adoptado a los precios del año 2023. Por eso nos salió costo-utilidad el estudio. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto? Pues bueno, que hasta la fecha solo hubo un ensayo clínico que había aclarado las dudas sobre los niveles muy bajos de LDL y deterioro cognitivo. Sin embargo, Memogal es el primer estudio observacional en vida real que evalúa como variable principal la función cognitiva. Este estudio demuestra que los inhibidores PCSK9 no tienen un impacto significativo en las funciones neurocognitivas tras 2 años de seguimiento, según las puntuaciones globales de MOCA y también según los diferentes subdominios. Por lo tanto, queda demostrado que los niveles extremadamente bajos de LDL no se asocian con deterioro cognitivo. Y por último, también que esto, más allá de esto, que los inhibidores de la PCSK9 han demostrado a través de este estudio una mejoría significativa en la calidad de vida y también han demostrado ser costo-utilidad en la práctica clínica. Bueno, pues nada, esto es todo y muchas gracias. Muchas gracias. No sé si Juan, seguís conectados, si queréis hacer algún comentario. Sí, seguimos conectados por aquí. ¿Nos oís? Sí, perfecto. Sí. Pues nada, agradecer al doctor Seijas, amigo, su presentación. Me ha recordado mucho lo que ha presentado a lo que ocurrió con la paradoja de la obesidad en la insuficiencia cardíaca, que se ha demostrado un hallazgo observacional, creó una doctrina que finalmente los ensayos clínicos
adecuadamente diseñados para demostrar si la obesidad realmente protege al paciente con insuficiencia cardíaca, se ha demostrado que es una fake al 100%. Y bueno, pues creo que queda claro su posición, aparte del ensayo clínico y el estudio Memogal, que no hay deterioro cognitivo a pesar de esos muy bajos niveles de LDL. Y os queremos pedir disculpas porque tenemos, con el cambio de fecha, tenemos una sesión, ya estaba previamente hablada y reservada la sala y os tenemos que dejar. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. ¿Algún comentario aquí de la sala? Bueno, yo creo que es un tema muy relevante todo esto de los niveles muy bajos de colesterol, aparte de un poco mucho friquismo, sobre todo con las estatinas, y que a veces hacen tanto daño en las redes sociales y incluso algunos profesionales. Yo creo que es muy importante ver dos aspectos. Primero, el colesterol es un elemento central, no es un factor de riesgo, es un factor etiológico de la enfermedad, provoca la enfermedad. No debería considerarse como factor de riesgo, sino que sin colesterol no habría aterosclerosis y, por tanto, ese concepto de factor etiológico no es tratar un factor de riesgo, es tratar, como José decía, la placa aterosclerótica, es un tratamiento de la placa, porque además cuantitativamente, por ejemplo, el beneficio es mayor que el que podrían aportar incluso los antiagregantes plaquetarios, y nadie habla de factor de riesgo, agregación plaquetaria en la aterosclerosis, ¿no? Después, algo que él ha mencionado, que es muy importante, todas las células tienen la maquinaria necesaria para sintetizar colesterol. Por tanto, todo esto de que si el colesterol es muy bajo en sangre, si las células producen colesterol, y en este caso, pues además los PCSK9 no pasan la barrera hematocefálica, por tanto, sería también un argumento. Y yo creo que el argumento de que el colesterol que nos mata es el de la sangre, y ahora ese concepto de cuánto tiempo llevas tú con el colesterol elevado, porque no es en un punto, igual llevas 30 años con niveles elevados de colesterol, de ahí el valor acumulativo de esto. ¿Tú crees que en algún aspecto toda esa duda, ahora con PCSK9 y ahora se inicia con PCSK9 y con inhibidores, pues su interacción en la carcinogénesis? Has comentado el cáncer de mama, también hay datos sobre el cáncer de próstata y un poco el papel del PCSK9 en cáncer de próstata, y veremos si realmente esta proteína puede tener acción en algún elemento. Obviamente, si uno tuviera que elegir, si tiene un infarto, hay que hacer muchas cosas, pero si uno tuviera que elegir lo que pueda tener más impacto, por supuesto que elegiría, yo al menos, que me bajara mi colesterol muy mucho, porque cuantitativamente es lo que ofrece mayor beneficio, al menos en prevención secundaria. ¿Tú por qué crees? Porque en PCSK9 este debate no parece que esté ahí muy... ¿Tú crees que en el debate que salió con estatinas era por niveles bajos del LDL, por estatinas, porque estatina sí que puede tener un papel diferente? ¿Tú crees que esto también estaría resuelto para las estatinas? E incluso, como comentabas, no solamente deterioro, sino que incluso el tratamiento intensivo en niveles bajos podría mejorar el deterioro cognitivo, que es uno de los grandes problemas asociados a la enfermedad cardiovascular, ¿no? Sí, yo creo que con este tipo de estudios, tanto con la industria y sobre todo con nuestro estudio Memogal, que como comentaba, teníamos un alto porcentaje de pacientes con estatinas que por lo tanto contribuían a esa reducción tan drástica del LDL, y vemos que esa combinación en ningún momento afecta a la función cognitiva. E incluso, pues mira, los IPCSK9 en financiación en España, muchos de ellos van acompañados de estatinas, porque siempre estamos pensando en las intolerancias a estatinas, pero tenemos un montón de pacientes que con altas dosis de estatinas, 80 miligramos más ezetimibe, se mantienen por encima de 100. Entonces estamos hablando que ese tratamiento dual de estatinas de alta potencia y PCSK9 han demostrado ya no solo beneficio en reducción de eventos cardiovasculares, sino una seguridad, para mí, desde mi punto de vista, absoluta en niveles muy bajos. Yo creo que ya estamos en un punto que no deberíamos de cuestionar las estatinas ni los IPCSK9, y sino centrarnos en las probabilidades de mejora que tenemos en otras patologías con estos fármacos. No, sin duda. Yo creo que realmente estos son temas ya relativamente resueltos. Lo que no está resuelto es lograr
los objetivos del EDL, y eso es un reto. El arsenal lo tenemos, ya no digamos en genéricos, que hay estatinas de alta potencia y ezetimibe, que son genéricos, y lo que hay es que promover la terapia combinada. Incluso ahora la World Heart Federation, el próximo roadmap que vamos a sacar es justo de esto, a nivel, incluso en países de bajos recursos, ver de que sean genéricos, baratos, terapia combinada, tanto hipertensión, lípidos, diabetes. La terapia combinada es una oportunidad fantástica para lograr los objetivos y bueno, yo creo que tú has contribuido de forma muy importante y ahí se ha recogido en muchos ámbitos y esa es la razón por la que nos solicitaban que presentaras el ensayo en el contexto global de niveles bajos de colesterol a disipar esa duda de si niveles muy bajos o bajos de colesterol se asociaban al deterioro cognitivo y un poco la evidencia que tenemos es que no lo hacen e incluso podría haber evidencia a favor de que justo al revés, esos niveles bajos, probablemente asociado al menor riesgo de demencia o deterioro cognitivo asociado a la enfermedad vascular, porque es la primera causa de deterioro cognitivo, la enfermedad vascular difusa. Uno, si quiere mantenerse un poco lo más espabilado posible, yo creo que lo que tiene que es que evitar la enfermedad vascular, porque la demencia vascular es la más prevalente y, por tanto, yo creo que has hecho una contribución importante en un tema que tiene mucha trascendencia, porque la gente perderá el miedo realmente a lograr esos niveles y el beneficio está muy demostrado, especialmente en pacientes que tienen muy alto riesgo. Si no tienen un infarto, pues no debería conformarse con tener 80 de LDL o incluso 70, tenerlo muy bajo, porque cuantitativamente al menos es lo más coste eficaz para evitar nuevos eventos e incluso para morirte, ¿no? Yo creo que son datos muy relevantes y gracias por la presentación. Ya la conocíamos aquí porque ya la hemos debatido mucho, incluso dentro del propio servicio, pero es muy bueno que de otro centro nos pidan que alguien de aquí, en contra de lo que solemos hacer, pues presente los resultados de un estudio que ha liderado con todas las dificultades que liderar un estudio como esto tiene y que realmente ha publicado en revistas de alto impacto y que sin duda tienen esa repercusión sobre probablemente las próximas guías lo recogerán y especialmente sobre la práctica clínica. Por tanto, enhorabuena y gracias a todos. Bueno, gracias.